¿Cómo les va? Bien, ¿Están viendo la pantalla del memo test que les compartí? Sí, profe. ¿Sí sí. se ve? Bien. ¿Vieron algo de respiratorio? ¿Leyeron algo? ¿Qué vieron con Débora? Yo lo que le propongo ahora es ejercitar un poco a través de un juego, del famoso juego del memo test, en el que tienen que elegir dos cartas y que coincidan el nombre de la patología y los síntomas, qué es y algunos síntomas. Así que si leyeron va a ser más fácil, si no leyeron se pueden ayudar. Profesor, yo solamente veo mis compañeros que se van uniendo. ¿En qué parte está la pantalla? La verdad no entiendo eso. Ahora la comparto de nuevo. Ah, bueno. ¿Se ve ahí? No. Ahora sí, profe. Ahora sí. Ahora sí. Hay 20 cartas. Vamos a esperar que lo puedan ver todos. No, Vanessa no lo puede ver. Lo vamos a compartir de nuevo. Va de nuevo. ¿Todos lo ven? Yo no ahora. Ahora sí. No veo nada yo. Yo Flores sí veo, profe. Sí, profe, yo también. Esperemos un Yo ratito no. que se descargue a todos. Vamos a compartir de nuevo. Ahora, ¿quién no lo ve? ¿Vanessa lo ves? Yo no lo veo en la pantalla, en el celular lo veo, pero en la compu no me sale a mí. No sé si tengo que tocar algo. En la compu no te sale, qué raro. En la compu hiciste clic para recibir videos e imágenes cuando iniciaste sesión. La verdad que no. Y en la misma llamada, A ver, porque si no entra, si no salí y volvé a entrar. bueno, Así cuando te pregunte, si te pregunta recibir videos e imágenes, hagan clic en sí. bueno, gracias, profe. De nada, ¿eh? ¿Listo? ¿Lo ven todos? Sí, profe. Listo. Sí, Bueno. ¿Quién arranca primero? No, ahora no, yo no, A ver. profesora. Ah, no, perdón. A mí de vuelta porque salen los que se van uniendo y ahí desaparece y vuelve. Sí, sí. Pero vuelve. Sí, profesor, perdón. Bien. Volvió, sí. ¿Quién arranca primero eligiendo dos cartas? A Yo, ver profe. si encuentra la coincidencia. Dale. Bueno, ¿puedo elegir yo, profe? Bien. ¿Quién habla? Flores, bien. Elijo el 3 El 3. y el 11. El 3 dice distensión anómala de los espacios aéreos con destrucción de la pared alveolar. Infecciones recurrentes. Hay una respuesta inflamatoria crónica y un incremento del espacio muerto e hipoxemia. ¿Y cuál es la que dijiste? 11. 11. No, no es laringitis. Ah, Vayan acordándose qué es lo que hay en cada lado, ¿eh? Yo no les voy a decir nada. ¿Quién sigue?
Sigo yo, profe. Dale. A ver. La carta 6 La 6. y el 8. El 8. ¿Quién lee? Yo en el celular lo veo re chiquito, no veo. En una dice colapso o estado de falta de aire en los alvéolos causado por hipoventilación, obstrucción en las vías respiratorias o compresión, agudas o crónicas, presenta disnea, tos, producción de esputo. Ah, no, son dos enfermedades, ¿no? Distintas. Sí, son dos enfermedades. Esta vez no eligieron una enfermedad y un nombre. Y la otra es una enfermedad crónica que provoca que las vías respiratorias de los pulmones se hinchen y se estrechen. Esto hace que se presente dificultad para respirar, con sibilancias, falta de aliento, opresión en el pecho y tos. Sí. ¿Les va sonando qué es cada una o todavía no? Sí, algunas sí, profesor, porque algunas ya estaban, lo que usted está leyendo, en algunas estaba ya en el video. Está tal cual Sí, como sí. dice el video. Otra. Sí, sí. ¿Quién sigue? Vamos, así lo hacemos más dinámico. Yo creo que las patologías, los nombres estarán abajo. No sé, hay que seguir Sí, me destapando parece cartas. que sí, Ulises. Arriba me parece que La está el carta concepto y abajo. 1 La carta 1 con la 19. con la No, número esa no es la 9. 3. Esa era la 11. La 3 me parece Dice, que era. aguda, dolor de garganta, vírica, 10 días de fiebre, cefalea. Me parece que le pegó, ¿no? ¿Le pegó? Pensé que era la 3 o la 11. ¿Estos no son los signos y síntomas de la faringitis? Las faringitis hacen amigdalitis, que yo les conté que a veces van a cirugía, que el tratamiento elegido de los chicos es comer helado para la Sí. vasoconstricción, que las anginas pueden ser rojas o blancas, depende de las pústulas que salgan. Sí, es verdad. Bien. Primera coincidencia. la pegué. ¿Quién Gauto, la Karen. acertó? Karen. Gauto, Karen. Muy bien, Karen. Un punto para Karen. ¿Quién sigue? Gracias. Suerte, Karen. Vamos. 4, profesor, 4 y 16. 4 y 16. La 4 dice inflamación de la mucosa de la tráquea y el árbol bronquial, tos seca y expectoración escasa, fiebre, cefalea, anorexia, disnea y respiración ruidosa. Esta se caracteriza porque hay estridor. Y la otra dice inflamación e irritación de las mucosas de la nariz. Pueden ser agudas o crónicas, alérgicas, que son las estacionales, y no alérgicas. No hay coincidencia. No hay. ¿Quién sigue? Yo, profe, Dale. la 7 y la 20. La 7 y la 20. Bueno, acá está el enfisema y acá está la bronquitis. ¿Están No. tomando nota? Otra. No, profesor. Bueno, memoria, perdiendo entonces, en la vamos. calle. Memoria. ¿Quién sigue? La 3 y la 20. La 13. La 3. Perdón. La 3 Sí. y la 20. ¿Hay o no? Me parece que sí. Parece. No veo bien acá. Sí, es No se correcto. lee bien, profe. Sí, hay. Es correcto, es el Bien, enfisema. Andrea, ¿Quién pegó, acertó? ¿Quién acertó? Andrea. ¿Quién? Andrea. Muy bien, Andrea. Un punto para Karen y un punto para Andrea. Seguimos. ¿Qué más? La 6 y la 16. La 6 y la 16. Esta hablaba del colapso o estado de falta de aire de los alvéolos causados por hipoventilación, obstrucción de las vías respiratorias o compresión. Pueden ser agudas o crónicas, presenta disnea, tos y producción de esputo.
Y la 16 habla de la inflamación e irritación de la mucosa de la nariz. Aguda, crónica, alérgica y no alérgica. Así que no hay coincidencia. Profe, la 6 y la 13. La 6 y la 13. No hay coincidencia, eso no es asma. ¿Quién sigue? La 16 y la 7, profe. La 16 y la 7. No, eso no es bronquitis. Pensé que era lo mismo. Dice de la nariz. Bronquitis es del bronquio. Otra, vamos. 7 y 17. 7 y... Profesor, ¿podemos volver a repetir? Sí, Entonces, no sí, sé, porque sí. yo escucho... Ah, bueno, yo pensé que nos tocaba un turno a cada uno. No, bueno, esto es dinámico. Vayan cantando números porque hay que destapar en 20 cartas, si no vamos a estar toda la mañana. Acá salió inflamación de la mucosa laringea por uso excesivo de la voz, exposición a polvos, químicos, humo, reflujo gastroesofágico, produce afonía o disfonía. ¿Y cuál era la otra carta que habíamos dado vuelta? La bronquitis. La de bronquitis. No, no es bronquitis. No, creo que ya salió ese. Entonces la 11 y la 15. 11 y 17. No, acá 11 y está, mirá. 17. 11 y 17. Muy bien. ¿Quién la dijo? No, la Andrea, pero yo dije 11 y 15. No, no me equivoqué yo. 2 puntos para Andrea. Vamos todavía. Vamos, ¿qué sigue? Bueno, entonces la 9 y la 18. La 9 y la 18. No. Acá está neumotórax y acá está EPOC. Ah, puta. La 4 y la 14. La 4 y la 14. No. No veo. La 4, fíjense que habla de la mucosa de la tráquea y el árbol bronquial. Esta La es 4 y la bronquitis. 7. Exacto. La Ay, sí. 4 y la 7. Muy bien. ¿Qué más? La 5 y la 15. La 5, acá está la inflamación de la mucosa de la nariz. Ahí está La entonces. 15, La no, 16. es la 10. La 16. Muy Sí, la 16. bien. ¿Quién la dijo? Yo, Casales. ¿Cómo? Tatiana Casales. ¿Katiana? Tatiana. Ah, Tatiana, perdón. Bien, Tati. Vamos. Van ganando las mujeres. Walter, ¿estás ahí? Chulo. No, ay, yo ya me está poniendo nerviosa, te puedo ver. La 6, profe, y la 13. La 6 La 10 Y y la la 13. 6. y la 13. No, no es asma esta. Acuérdense que el asma tiene algo característico que es la sibilancia. ¿Cuál decía sibilancia? Vamos que quedan poquitas cartas. 10. La 10. 10, 16. Dice atelectasia parcial o completa del pulmón debido a la presencia de presión positiva en el espacio pleural. Acá el aire no puede salir. La 10 y la 14. No, Atlectasia. no. No es la atelectasia. Profesor, ¿y la 2 y la 13? ¿La 2 y la 13? La 2 ¿Y la 13? se caracteriza por obstrucción crónica. ¿Y la 13? Ajá. No. Ay, no puede ser. Acá habla de obstrucción crónica del flujo de aire. Tiene que ser crónico. De mucho El tiempo. aire. La 8. La 10 y la 18. La 10. Y la 18. Y la 18. Correcto. ¿Quién la dijo? Andrea. De vuelta de hijo Andrés. Vamos, Andrea, Andrea. profesor. todavía. Andrea está para ir al casino hoy. Sí, No, Andrea. la Andrea le tengo que llevar para apostar. ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? La 2 y la 13. La 2 y la 13. No, Yo ya también. Está dijimos mal, que no es profesor. asma. Esta no es asma. La 9 y la 13. La 9 y la 13. 9. La número 2 y 9.
Ahí me gusta más. Ahora sí, 2 y 9. ¿Quién dijo 2 y 9? Hermes. Bien, Hermes. Muy Profe, la 13 y bien. la 14. ¿Cuál? 13 y 14. 13, Asma y 14. No. No. 6 y 15 8. y 8. 6 Sí. y Y 8. 13. No, hay dos enfermedades acá. No. Yo digo que es la 4 y la 13. A ver, la 4 y la 13 y 13. 15. 4 y 13. 4, no. Y 13. 6 y 13. 6 y 13. 4 y 6 y 13. 13, no. 6 y 13. Ah, Y 6 13, a ver. y 13. Sí. A ver. No, Pero la- 13 y 15. 13 y 15. No. Ay, Dios. Bueno, entonces Ay, 13 y espere, 8. profesor, porque le tengo que pegar aunque sea que era un puntito, pero no ve. 12 y 14. 13 y 8. 12 y profe. 13. 12 y 13. y Pero la- 13. Ya no. sabemos. 15 y 8. No, espere, 15 profesor, que mi teléfono está y ahí. 8. Acá Yo está digo la que no vigilancia. es la 13 y la. A ver, espere. La Ay, lo 13. de la silvidancia, esperá, lo dijo recién. Sí. El 13. La 8 y la 13. Muy bien, la 8 y la 13. Bien. ¿Quién la dijo? Flor, una. Bien, Flor. Vamos que No, quedan profe, no puede ser esto, no puede ser. Ya. La 15, profe. la 15 con cuál. Con Con la 6. 6. Con la. Ay, espere que la ¿Con neumonía la se 6? tiene No, que hacer no con es. el teléfono. Perdiste. Yo La digo que 14. 8. 14 y 15. La 12 y 15 ahí me gusta más. ¿Quién la dijo? ¿Quién dijo 12 y 15? Tati. Muy bien, Tati. 2 puntos para Tati. La 6 y la 14. No lo vayas a sumar La los 6 puntos, y la no lo 14. dejar que lo averiguamos. Es correcta. Y esta, inflamación de la mucosa de la tráquea y el árbol bronquial, era bronquitis. Claro. Ujú. Oh. Muy bien, ganó Andrea. 3 puntos, Andrea. No vale. No vale. Profe, Andrea es viva. Otra. No, muy No bien. se perdía porque después volvió a ocultar la carta y que hay concepto. Ah, qué bacano. Y bueno, pero así es el juego de la memoria. Lo entiendo, profesor, pero la memoria es la que no me quedaba. Ay, bueno, había que seguir intentando. Bueno, muy bien. Profesor, entonces el día de hoy vamos a realizar el cuestionario para tenerlo en cuenta para el parcial de la semana que viene, o cómo va a No ser. vamos a hacer un cuestionario, vamos a hacer un caso clínico. El cuestionario fue esto, eran unir preguntas con respuestas. Claro, profesor, pero usted, no me acuerdo bien si fue la semana pasada, una compañera le preguntó qué iba a tomar en el parcial, usted dio todos esos conceptos, eso ya. Yo les di todo el listadito y lo que vamos a hacer es un caso clínico que es lo que vamos a ver después de ver este tema. Bueno. En el caso clínico lo vamos a ir trabajando juntos, punto por punto, pero necesito darles tuberculosis, que es el último tema que me quedó colgadito, vía aérea y ya está. Algo para que tengan noción de cómo actuar en emergencia, nada más. Pero, o sea, serían los conceptos que usted ya marcó que iba a entrar eso en el parcial, después entonces vía aérea y tuberculosis, hasta eso entra. Y lo de la semana que viene, y lo de la otra. Acuérdense que se corrió una semana más el parcial. Recuerden que el parcial es un caso clínico como el que vamos a hacer hoy, en donde tienen que definir acciones de enfermería, intervenciones, todo el proceso. Es a libro abierto
Que eso está bueno, pueden tener todas las diapositivas, todo a mano, no hay ningún problema. El tema es de lo que yo necesito es que lean para ubicar las respuestas rápido, porque no se pueden poner el día del examen a leer el repaso de las funciones del aparato respiratorio. No, profesor, pero ¿y el parcial entonces va a ser vía el caso clínico, lo vamos a hacer oral o usted está por contar? El parcial es escrito. Ajá. El primer parcial es escrito. Lo vamos a hacer hoy. Hoy vamos a hacer el caso clínico, va a ser una prueba del parcial desarrollado, todas las partes. Y después ustedes lo van a tener que replicar de la misma forma, pero con otro paciente. ¿Y cuánto tiempo vamos a tener, profe? 3 horas. Pero suelo darles toda la mañana, porque como tenemos de 8 a 13, creo que es. A ver, espera que tengo el papelito por acá. Tengo con ustedes casi toda la mañana. Así que si se demoran en entregarlo, no hay drama. Mientras esté dentro del rango de la mañana. Lo importante es que entiendan cómo se hace el proceso. Bueno, igual usted nos explica todo, ¿no? Yo ahora les voy a explicar Buenísimo. todo. ¿Eso lo va a colgar por Edmodo o por qué Todo medio lo sube a Edmodo y a YouTube, y lo que necesiten lo piden. Profe, una consulta. Sí. Los 2 PDF que subió, eso se puede, o sea, puede agregar, porque no sé si vamos a hablar, pero quería saber si iba a subir material así como en PDF, porque nosotros nos resulta mejor para leer y que nos quede y todo para estudiar. Y bueno, yo vi los 2 PDF y los bajé y quería saber si iba a subir algo más como para seguir estudiando de ahí. Yo lo que traté, y por eso son un poco largos, es que les quede el resumen en el PDF y se saquen dudas de lo que lean en el libro. Así que si ustedes siguen el PDF, estarían bien mientras leen la lectura complementaria, porque yo recuerden que en el PDF pongo algunas páginas, digo esto está acá, esto está acá. En la carpeta de complementaria tienen un PDF de examen físico con todas las preguntas, todo lo que se puede preguntar, cómo se hace bien completo un examen físico. Hoy lo vamos a practicar igual. ¿Está en la carpeta de Edmodo? En la carpeta de Edmodo, yo les voy a compartir ahora la ventana. Ok. Compartir, vamos a cambiar. Profe. Sí. Igual ese sistema que utilizó de estos archivos que bajó PDF es muy bueno, porque veo que a veces no podemos ver los videos. No sé por qué. Los videos me los ocultó YouTube por un tema de copyright y tuve que levantarlos a todos. Creo que ahora se ven todos. Sí, pero vio, a veces hasta último momento nos demos cuenta cuando empezamos a bajar. Y claro, a mí no me dejaba entrar, no sé qué pasó. Igual mira, falta una semana, 2 semanas. Falta toda la próxima semana hasta el viernes 2 y la próxima semana. Hola, sí. quedó para el 9, ¿no, profesor? ¿Usted lo Quedó entendió hasta para el 9? el 9. Bueno. Vemos un tema más la próxima semana, que es de cardio, porque vemos cardio y respiratorio juntos. Así que con esos 2 temas, más todo lo que vimos antes, son los temas que entran. Va a ser un caso clínico con patologías cardíacas y respiratorias. Y después también seguro preguntas múltiple choice o a desarrollar, profesor. No va a haber preguntas, tienen que desarrollar el proceso de enfermería. Si hay alguna pregunta es, por ejemplo, no sé, si el paciente tenía varios diagnósticos, puedo hacerles elegir uno y que describan qué es atelectasia, qué sé yo. Eso lo van a decidir ustedes. Pero tengan claro que el examen básicamente es lo que vamos a hacer en el caso clínico. Hacer preguntas de qué preguntas harían en la anamnesis, cómo harían una educación al paciente para el alta, si tengo que hacer acciones de enfermería para prevenir escaras, cuáles son, si tengo que hacer acciones de
enfermería para las nebulizaciones diarias, bueno, ¿qué hago? Todas esas son acciones. Los exámenes, ustedes van a ver que los exámenes son acciones de enfermería. Intervenciones, resultados esperados. No hay múltiple choice de qué es esto, qué es, porque ya lo estamos viendo en clases. ¿Qué es como un proceso enfermero que vamos a hacer? Sí. Ok. Vamos a ver si sale. Ok. Perdón. Quiero abrir Edmodo para mostrarles. Enfermería del adulto y del anciano. ¿Se ve? Sí, Acá profe. en folders, Sí. en complementaria, tienen examen físico, ¿lo ven acá? Sí. Si lo bajan, si lo abren, tienen cómo hacer la revisión general, qué constantes vitales, los tegumentos, todos los sistemas del cuerpo, las extremidades, el tórax posterior, el tórax anterior, para ver si Bueno, o tiene sea, un abdomen. en No, el son examen 13 físico, o sea, el hojas. cefalocaudal, te pide acá un Vos cefalocaudal. en el caso clínico, ahora lo vamos a ver, te van a aparecer datos de cómo son. Vos no vas a hacer, sino que vos me vas a decir. Sí, sí, profesor, ya Acción lo... de enfermería, anamnesis y examen físico, y yo te voy a mostrar una diapositiva con los resultados. Sí, Y vos en profesor, ya base a esos tuvimos eso en resultados tenés que práctica, un estilo planificar de tu ese plan. caso que nos daba la patología que tenía el paciente, la edad, Exacto. los antecedentes, algo de eso ya vimos también. Bien. Bueno, la clase... ¿Se ve? ¿Tuberculosis? Sí. Bien. Sí, profe. Tuberculosis. La tuberculosis es una enfermedad infecciosa producida por micobacterias que lo que producen es la afectación del parénquima pulmonar. Afecta a toda la pared alveolar, a todo el componente de los alvéolos, y a través de este bacilo que se llama bacilo ácido resistente anaerobio, que la muestra de esputo se llama VAR, ya lo vamos a ver, es por el nombre, bacilo ácido alcohol resistente, es resistente al alcohol. Entonces, el bichito de la tuberculosis lo que hace es ingresar al alveolo y se empieza a multiplicar. Y a medida que se empieza a multiplicar, le vamos a poner en criollo, a degradar, a destruir los alvéolos formando cavernas, que se llaman tubérculos de Gone, o las cavernas tuberculosas. Ya vamos a ver una placa que son características y propias de esta enfermedad. Esta enfermedad tiene, por ejemplo, un esputo grisáceo. Cuando el paciente hace el acto catarral para sacar el esputo, su esputo suele ser grisáceo, clarito, medio oscuro, pero es propio de esta enfermedad. Se relaciona, básicamente, es un problema de salud mundial porque es más recurrente en lugares en donde hay pobreza, desnutrición, hacinamiento. Hacinamiento quiere decir que viven muchas personas en un lugar muy chiquitito. Sí. Por ejemplo, en un ambiente de 50 metros cuadrados viven 20 personas. Las viviendas son precarias y el acceso en esos lugares a la salud es inadecuado. Si hay, suele haber una salita de primeros auxilios muy escasa,
manejada siempre por enfermería. Esto es característico de la atención primaria, lo podemos ver mucho en la zona de Chaco, Formosa, Jujuy, todo el NEA, todo el NOA, donde hay más pacientes con este diagnóstico. La transmisión es por contacto respiratorio, así que es por vía aérea, a través de las gotitas de flush. Si hablamos, expelemos esas gotitas y la otra persona puede aspirarlas y se contagia. La incubación va de los 2 a los 10 días y tiene varios factores de riesgo. Por ejemplo, uno es el contacto estrecho. Hablamos que el hacinamiento es un factor, así que el contacto estrecho es seguro. El estado inmunodeprimido en aquellos pacientes en donde su sistema inmunitario no esté funcionando correctamente. Y para ir al caso más puntual de la patología que afecta al sistema inmunitario es el HIV. El virus de la inmunodeficiencia humana afecta directamente al sistema inmunitario de los organismos y entonces los debilita de tal manera que esos pacientes, cuando llegan a un estadio avanzado de su propia enfermedad, de su historia de la enfermedad, cuando se mueren, no se mueren porque tienen HIV. No se muere. Lo que pasa es que ese tienen... paciente no se muere de SIDA, ¿no, profesor? Prácticamente porque sabemos que esa enfermedad es como que no tenés defensa, te podés morir de una gripe, de una neumonía, pero de una neumonía, de cualquier sabés que teniendo de SIDA te vas a morir cualquier cosa. Exacto. Pero de SIDA no se muere nadie. Exacto. Y por la baja defensa que tenés. Recuerden que decir SIDA es la etapa final de la enfermedad. Si no es paciente seropositivo o indetectable, si ha hecho un tratamiento con retrovirales, con lo que sea, es o indetectable o seropositivo, detectable. Nunca es sidoso, por ejemplo. No se dice sidoso. ¿Sí? Y la identificación temprana ocurre a través de la visualización de estos granulomas, estos tubérculos en las placas. Y yo les voy a mostrar una acá. Estos puntos, les voy a buscar una placa mejor. Esas cavernas o tubérculos son características de la enfermedad de tuberculosis o TBC. Se dice también TBC. Las manifestaciones clínicas son variadas. Aparece fiebre, aparece la tos, los sudores nocturnos, es esta transpiración profusa, esta sudoración profusa por la noche, fatiga y pérdida de peso. Como les dije hace un momento, el esputo es muy característico, sería, si alguien ve un esputo de un paciente con tuberculosis, es más fácil de detectarlo por este punto. A veces hay hemoptisis, hay tanto sangrado en la pared alveolar que la hemoptisis es más frecuente. El diagnóstico, como les dije, es a través de un estudio que se llama VAR, que lo que hace es cultivar el esputo para buscar el bichito. Y también se hace una prueba cutánea que se llama reacción de Mantoux, acá, y se dice Mantoux, en donde en la cara dorsal del antebrazo se inyectan en la dermis ciertamente... Profesor, yo una vuelta tuve que hacerme un chequeo general. ¿Por qué queda? Es como una ampollita inflamada y al otro día tenés que irte y a ver si tuvo elevación, si se desinflamó. ¿Por qué es ese tema? No, y si tuvo elevación y reacción es porque es positiva para lo que puso, y eso nos indica que el cuerpo está generando anticuerpos para ese bicho. Claro, entonces eso nos dice y nos certifica que el antibiótico que hay que dar es para tuberculosis. Claro, y si usarse una reglita para medir el tamaño de las pústulas, ¿sí? Claro. Que
de acuerdo al tamaño y cuántas aparecen, nos indica si es una mantú positiva o no. Esto se previene desde la infancia con la famosa vacuna de la BCG, que se ponía durante los primeros meses y se volvía a hacer una repetición de la dosis en el ingreso escolar a los 6 años. Sí. Bueno, ahora se sacó. Y antes nos solía quedar una marquita en el brazo que suele ser izquierdo o derecho, pero depende de las décadas. Los que son de la década del 70, 80, 90, Yo, profesor, lo tienen... soy del 91 y a mí me quedó. Yo soy del 91 y tengo. Es la única ¿Pero que lo me quedó. tenés de qué lado? ¿Del izquierdo o del derecho? A ver, que no me veo ahora, pero... A ver. Porque a partir del 90 y pico cambió y lo empezaron a poner en el derecho. Antes estaba en el brazo izquierdo. Sí, tengo... No, yo lo tengo en el izquierdo, profesor, y Vos lo soy del tenés 91. en el izquierdo. Como en el 95, 96 cambiaron y lo empezaron a poner todos en el brazo izquierdo. Eso es para medir cuando vos vas al médico de acá a varios años, pueden detectar si te la pusiste a la vacuna o no y en qué época. Entonces, cada tantos años se suele rotar de brazo para favorecer la medición. Y lo que sí hay que buscar son los ruidos característicos respiratorios, que son los que ya vimos antes y que les puse videitos. Entonces, diagnósticos de enfermería. Profe, y ahora para... se ponen la inyección en las piernitas, ¿no? De los bebés. ¿Cómo, perdón? La inyección esta ahora es en la pierna, o sigue siendo en el brazo, porque yo veo que le ponen en la pierna ahora cuando nacen. Puede ser, No sé si cuando será eso. decís en la pierna es en la cara anterolateral del muslo. Sí, en el muslo, sí, en la parte de adelante sería. En la más jamoncita. Sí. Sí. Lo cambió. Yo, como usted dice, suele dentro de entre las piernas. Suele ponerse ahí en la cara anterolateral del muslo. No es la pierna es toda la pierna. Sí, el muslo. El sector es la cara anterolateral del muslo. Así como el sector de la intramuscular en la cola es en el ángulo superoexterno izquierdo o derecho. Son palabras para no Pero ahora olvidar. ya no queda la marca, profe, de la inyección. No, ahí no queda la marca. Ya voy a preguntar por qué la suelen poner ahí. Profe, ¿y por qué se hace la BCG-itis? ¿Por qué se hace la? O sea, a mi hija se la pusieron y cuando le pusieron le agarró todo como pus en el brazo y abajo de la axila y todo, tiene toda la marca todavía de eso. Oh, esa me parece que se infectó, porque no suele hacer esa reacción con pus. Eso suele suceder porque no se hace una asepsia correcta de la zona y la técnica no suele ser la adecuada. Acuérdense que hay vacunas, no sé si lo han visto o no, que se hace a varios grados, a 15 grados, a 30 grados, a 45. A 45. Porque depende de, acá está el dibujito, de a qué sector de la piel tengo que ir, porque no es lo mismo meterlo en el celular subcutáneo que en la dermis en donde tiene que ir. Si no, no se haría la pápula. Entonces, seguramente fue al tejido subcutáneo y ahí fue en donde se hizo todo el lío. Pero bueno, lamento que haya ocurrido eso. Eso es propia técnica de enfermería, chicos. Esas cosas no nos pueden pasar, como los abscesos en la cara postero superior externa del lado izquierdo, del derecho, de la cola. Midan bien, hagan las líneas imaginarias, usen gasa con alcohol al 70 o cloredixina, desinfecte bien la zona. Hagan correctamente la técnica porque esa es una negligencia propia de la enfermera que pone la inyección. Es un error nuestro. Son cosas que no nos pueden pasar. Porque el absceso después va a drenar, a veces entra a cirugía,
queda con un rubber para que pueda drenar, tarda semanas en, en curarse y en cerrarse, así que tengan en cuenta que esa es técnica propia de enfermería. En cuanto a los diagnósticos de enfermería para tuberculosis, acá les puse algunos, son similares a los demás. Los diagnósticos no van a variar mucho, así que no tienen que preocuparse por eso de memorizarse en diagnósticos. Siempre es una alteración del patrón respiratorio que se va a relacionar con lo que manifieste el paciente en ese momento, que puede ser inflamación, dolor, disnea, taquipnea, aleteo nasal. No piensen en reinventar, no inventen la pólvora porque ya está inventada. Es alteración del patrón respiratorio, alteración de la oxigenación, y no rebusquen más, es eso, relacionado con los síntomas que tenga en ese momento. Después habla de la limpieza ineficaz de las vías aéreas, del dolor agudo relacionado con la inflamación y bueno, todas las características propias de la tuberculosis. Después les agregué el diagnóstico del desequilibrio nutricional. Recuerden que los pacientes respiratorios y de enfermedades crónicas, salvo que sean obesos, pero por enfermedad, el hecho del esfuerzo del gasto cardíaco para respirar y el esfuerzo cardíaco hacen que quemen muchas calorías y suelen alterar su aspecto nutricional y suelen estar más flacos de lo que deberían estar. Pero porque se altera todo el metabolismo respiratorio porque necesita sí o sí compensar con algún lado todas esas deficiencias. Y necesita todas esas calorías para seguir respirando. Y la otra es la intolerancia a la actividad. Esto es cuando, por ejemplo, el paciente nos manifiesta que barre la cocina y se fatiga, le falta el aire. Va al baño a hacer caca y a hacer fuerza, ese reflejo vasovagal ya le hace que le falte el aire. Se agacha a buscar algo y le falta el aire. Esa es intolerancia a la actividad. Bueno, y acá lo relacionamos con, por ejemplo, el ciclo de sueño. Si el paciente dice, también tengo apneas de sueño, bueno, ahí ya tenés una intolerancia a la actividad y al descanso, porque no puede descansar bien tampoco. Entonces ahí vamos tomando nota de todas estas cosas que nos cuenta nuestro paciente para poder empezar a armar nuestros diagnósticos y nuestras intervenciones. Y en cuanto a intervenciones, bueno, el primero es buscar la comodidad del paciente, higiene y confort. Cuidar la venoclisis. Yo en el caso práctico les puse un ejemplo con 2 antibióticos para que veamos, por ejemplo, algo tan sencillo como asignarle el horario. Promover las limpiezas de las vías respiratorias, si hay que hacer aspiración, si hay que hacer nebulización, si tiene mucho esputo nuestro paciente, se suele cortar un suero por la mitad, le ponemos un apósito y se lo damos al paciente para que pueda expectorar ahí y nosotros podamos ver de qué característica es el moco, ¿sí? O cuánto. Si en toda la mañana nuestro turno llenó 8 sachecitos, entonces hay que tener en cuenta que nuestro paciente necesita más líquido, porque hay que seguir fluidificando esos mocos, que se pueden deshidratar, que esos mocos se pueden secar, entonces se puede complicar en una neumonía o un derrame pleural. Entonces, todas esas cuestiones hay que ir pensándolos para el cuidado del aparato respiratorio. Específico, cumplir con el esquema terapéutico. Suele haber combinaciones de antibióticos, así que ahora en el ejemplo lo vamos a ver para que tengamos en cuenta
que si tenemos varios antibióticos, que no los pongamos todos a la misma hora, porque son flebo-irritantes. Y imagínense, si ponen todos a la misma hora, a las 8 y a las 20, o a las 12 y a las 24, o a las 10 y a las 22, esa vena les va a durar 2 días. Al tercer día van a tener que recanalizar al paciente porque se infiltró, porque no aguantó el ampisulbactam, la claritromicina, la vancomicina. Son medicamentos fuertes, muy flebo irritantes. Siempre hay que tener en cuenta que la vía esté en la vena correspondiente. Profesor, pero usted está hablando del seguimiento, que no sea muy seguido, pero por ejemplo, ¿y qué pasa cuando hace las combinaciones de la medicación? ¿Por qué usualmente se ve mucho que ponen junta la dexametasona y la dipirona junta? Sé que una para el dolor, desinflamación, pero ¿por qué siempre para cualquier cosa? Depende del esquema terapéutico. Tenemos que tener una leve noción de las interacciones medicamentosas, porque si vamos a poner dipirona con algún otro medicamento al mismo tiempo, sabemos que la dipirona precipita. Bueno, pero sabemos que la dipirona precipita. La dipirona tiene que ir sola, esperar un ratito, unos 10 minutos, lavar la vía y pasarle la dexametasona. Cuando yo digo que no quede todo en la misma hora, va para que los que queden en la misma hora no pongamos las 3 jeringas juntas. Hay que poner una jeringa, lavar, esperar un minuto que circule, la otra jeringa con medicación, por ejemplo, la ranitidina, esperar a... Tampoco hagan el vicio que suelen hacer algunos de que ponen una vancomicina, por ejemplo, y abren el suerito y que pase unos 2 o 3 minutos a chorro. Eso hay que tener mucho cuidado porque aumenta el volumen plasmático de un momento para otro y puede haber, por ejemplo, shocks anafilácticos o sépticos, porque si lo lavamos rápido y el paciente es alérgico, el shock va a ser inmediato, por ejemplo. Entonces hay que tener cuidado con eso. Entonces, tengan en cuenta que hay medicaciones que necesitan un bolo para ayudarlo a que ingrese, como ciertos antibióticos, que si lo diluimos en 10 centímetros, por ejemplo, usemos otra jeringa de 10 centímetros con solución fisiológica para lavar esos 10 centímetros. Promover la actividad y la nutrición adecuada. Es importante recordarle al paciente que, bueno, que en el momento en que pueda caminar y permanecer sentado, tratar de siempre buscar la actividad y la nutrición adecuada, siempre la interconsulta con la nutricionista para que le busquemos una dieta durante el periodo de internación, una dieta acorde, rica en proteínas para que pueda fortalecer su cuerpo. ¿Alguna duda hasta acá? No. Bien. Vía aérea. Algo habíamos hablado. Yo acá les puse, esto es información extra, chicos. Extra, pero para que lo sepan. Si están en la guardia o están en el internado o en la terapia, las emergencias pueden ocurrir en cualquier lado. El paciente puede quedarse en un paro respiratorio y nosotros no darnos cuenta. Entonces, lo primero que vamos a hacer ante una parada respiratoria, por el ingreso del paciente, si lo recibo en la guardia, si le estoy haciendo una medicación y hace un paro respiratorio, si estoy en la UCI y le estoy haciendo, no sé, un procedimiento, una toracocentesis y hace un paro respiratorio, siempre lo que vamos a hacer primero es proteger la vía aérea. Siempre lo que vamos a favorecer es esta horizontalización de la tráquea a través de la hiperextensión
de la cabeza, corremos el mentón hacia arriba y lo ponemos de esta forma, para que con la bolsa máscara podamos insuflar mejor oxígeno. Recuerden siempre conectar la bolsa máscara al oxígeno. Porque uno de los errores más comunes es empezar con la ventilación bolsa máscara, pero nunca conectaron la bolsa del reservorio al oxígeno para que se llene de oxígeno. Así que lo único que tuvimos... Eso claro, es y un eso ambú. lo hacen manual, y lo hacen y lo Ambú es terminan la haciendo marca. manual, Se dice manualmente, bolsa ¿no? máscara. ¿Cómo? Y al equivocarse ellos y no conectarlo al oxígeno, terminan haciéndolo manualmente, por ejemplo, hasta 2 o 3 horas hasta que te lleven un paciente de un lado a otro. No, cuando yo me refiero a conectarlo al oxígeno o a un tubo o al oxígeno central. No, pero le digo que hay en algunos lados he visto que lo van haciendo insuflando, o sea, a mano sin conectar a nada, y van con la misma mano, lo van haciendo todo, qué sé yo, un trayecto de 1 o 2 horas. A eso es lo que voy. Profe. Insuflando así. Qué raro que 2 horas estén ventilando sin conectarlo al oxígeno. Me preocupa que hayas visto eso porque eso es grave. Te digo, porque yo sé que, ahora que lo estoy estudiando, sé que es grave, pero por ejemplo, que yo soy de otro lado, que Montecasero a Curuzú queda de 1 hora, en la ambulancia la misma enfermera, y le digo que el procedimiento lo haya realizado mi tía, que capaz que lo está haciendo mal, a 1 hora tienen que ir insuflando al paciente hasta que ya le están esperando en la puerta del hospital, la escuela ya de Curuzú. Eso es correcto, sí, bueno, pero esa bolsa máscara tiene un tubito con una tubuladura que se conecta. Las ambulancias suelen tener hasta 4 tubos, 2 grandes, de 15 kilos que suelen estar en la ambulancia, y 2 de 4 kilos que son los portátiles. Tienen para andar, en teoría, si la ambulancia está en condiciones, hasta 2 o 3 horas de oxígeno para ventilar. Incluso hasta algunas ambulancias tienen un respirador solamente que hace este trabajo, que es un ciclador, claro, de una marca famosa que se llama Leistung, que el tablero suele ser naranja. Pero ahora llegó una alta complejidad, por eso le digo que hacían así. Profe. Sí, puede ser, todo puede ser, ¿eh? No estamos acostumbrados en el ambiente prehospitalario a que se haga la técnica correspondiente. ¿Sí? Eso es un cambio que necesita mucho tiempo y de profesionales preparados. Tengan en cuenta que venimos de épocas en donde se subía cualquiera a una ambulancia. Sí. Profe, esta técnica de hiperextensión también se usa en el curso de guardarvía cuando haces para RCP. todo. Para yo todo. Lo hice La hiperextensión es para todo. Es la primera acción, la única contraindicación que tiene es en caso de algún trauma que ustedes vieron caer al paciente o chocar o lo que sea, en donde haya riesgo cervical. Si no hay riesgo cervical, la técnica indicada es la hiperextensión. Es esta técnica. Para horizontalizar la tráquea, acomodar la lengua, que es un músculo, para que no obstruya la vía y descanse sobre la base del maxilar inferior. En caso de que haya ocurrido un trauma cervical, la técnica que le corresponde es la subluxación maxilar. Es desenganchar el maxilar inferior del cigomático para que la boca se abra, baje la lengua y puedan intubar. Son 2 técnicas distintas. Y la subluxación la suele hacer el médico. Nosotros sí podemos hiperextender. Es una técnica que se puede hacer en cualquier ambiente, prehospitalario, en el internado, en la guardia, en todos los ámbitos es recomendable. Y lo que conlleva es la intubación endotraqueal. Sería uno preserva la vía aérea y cuando el paciente tiene un Glasgow menor a 7, entre 7 y 8, sí o sí el paciente debe intubarse.
porque hay que Profesor, proteger la vía aérea, sí. ¿podrías repetir el nombre de la máscara anterior? Bolsa máscara. Suelen decirle Ombú le Ambú. dicen la El gente. tema es que Ambú es una Sí. marca. Es la Ah, marca de un dispositivo, es la marca Ambú. Pero el dispositivo se llama dispositivo bolsa máscara. Eso, profe, le quería preguntar, ¿cómo funciona? No lo había visto. La bolsa máscara Sí. funciona, ahora vamos a ver un videito, así ya se los pongo. Vamos a poner uno cortito. Acá tenemos. ¿Se ve el video? Sí, ahí va a empezar, profe. Sí. Bien. ¿Y la música escuchan? No. No. Se ve la máscara nomás y no se escucha nada. Déjenme que comparta. Con sonido. Ahora sí. A ver, ahora. ¿Ahora se escucha? Sí. Sí, profe, ahora sí. Recitador manual para adulto, Ambúa. Este producto completamente libre de látex se utiliza para realizar ventilación manual a un paciente, es decir, una respiración artificial para administrar oxígeno a través de una mascarilla, que cubre boca y nariz para pacientes que no pueden respirar o no lo hacen de la manera adecuada. Es un producto esencial en kits de emergencia para uso en ambulancias, hospitales o clínicas. Nuestro certificado resucitador manual cumple con los altos estándares de calidad internacional. Se conforma por la mascarilla número 5 para adultos, con borde inflable para adaptarse mejor al contorno de la cara, resucitador o balón hecho de PVC, bolsa de reserva de 2000 mililitros que permite enriquecer la concentración. Esta es la bolsa que con la tubuladura que se conecta acá. Este piquito Sí. va con esto, con la tubuladura para que se llene de oxígeno. Del oxígeno suministrado. Manguera de silicón para conectar a tanque o concentrador de oxígeno. 5 válvulas unidireccionales. 1. Válvula de no reinhalación. Como podemos ver en pantalla, esta válvula sirve para que el paciente no inhale el dióxido. ¿Ven cómo se abre la válvula ahí? Sí, ¿Ven la válvula ahí que se abre? Esta válvula que parece una válvula cardíaca. Esto que ven acá, que es como una rosca, es la que se gira para hacerla de reinhalación o no reinhalación. Esta rosca. Igualmente, todos los ambús suelen ser casi iguales. Casi. Es como una tapa, pero cuando lo vamos a Esto es como, tiene que estar es como suelto, una tiene que estar tapita. flojito. No, Ajá. esto tiene que estar ahí, pero es como una tapita a rosca. Si la girás para un lado, se cierra toda la válvula y si la abrís un poquito, permite esta apertura. Dióxido de carbono exhalado y este aire exhalado se direccione a la válvula de PIP. 2. Válvula de PIP. Es una válvula que regula la presión. Esto viene en los nuevos, son las válvulas unidireccionales. Algunos no lo suelen tener, así que es más que no que sí. Positiva respiratoria mantiene una presión y por tanto un volumen al final de la expiración con el objetivo de abrir o reclutar alvéolos que de otra manera permanecerían cerrados. Por ejemplo, si hay que aumentar la presión, la abro toda. Si quiero disminuir, voy cerrando de a 5 litros, 10 litros, 15. Estos son oxígenos, centímetros cúbicos de oxígeno, es la presión. ¿Pero es como que tiene un resortecito adentro o qué? Claro, porque vos lo vas enroscando. Si vos enroscás, el ambú hace más presión. Cuando, esto lo van a ver cuando estén trabajando, dependiendo de la patología que tenga el paciente, ahí habla del reclutamiento de los alvéolos. Muchas veces cuando los alvéolos están muy extasiados, como en el enfisema, ¿vieron el enfisema que los alvéolos están distendidos? Con
un espacio muerto muy agrandado, sería no ocurre hematosis porque no hay espacio, porque es una burbuja de alvéolos, ¿sí? Entonces, si vos aplicás presión con esto, empezás a reclutar esos alvéolos. Es muy difícil explicar la parte física de esto así, pero lo que hace es, cuando habla de reclutar, es de ponerlos en marcha de nuevo, ver cómo es la función normal del alvéolo, para que en ese caso limpiemos los mocos que hay o en las bases o en las partes superiores de los pulmones, y empecemos a recuperar esos alvéolos que tenían moco, que estaban distendidos, que tenían alguna bacteria. Entonces eso se hace a través del aumento de la presión. La complicación es que podemos correr el riesgo de pinchar un pulmón si hacemos mucha presión, y lo que ocurre después es hay que hacerle una toracocentesis, todo lo que ya vimos antes. Entonces tiene sus pros y sus contras. Permanecerían cerrados. ¿Y entonces esto qué significa? Cuando realizamos la ventilación, los alvéolos de la orotrama conectamos las dos piezas. La máscara del resucitador debe estar bien inflada para garantizar adherencia y sellado. La zona angosta se coloca en el puente nasal y la base en el mentón. Si se pone al revés, la parte ancha en el puente nasal, esta técnica suele usarse en pediatría. Esta mascarilla, si vos la das vuelta, la parte más ancha queda sobre el puente nasal del paciente pediátrico y puede insuflar mejor. En los adultos la usamos correctamente, la parte más chiquita va en el puente nasal de la nariz y la más ancha es la que rodea todo el mentón. Y la técnica son 2C de casa. Esas dos manos profesor, sí. ¿Y esta técnica no es no estéril entonces? Porque yo no veo que está utilizando guantes ni nada. No, esto es con guantes. Acá porque tiene un muñeco, pero no es técnica estéril. Aparte, si tienen que aspirar secreciones, hay mucho moco, así que no es estéril, pero sí es aséptica. Hay que ponerse guantes, usar barbijo. Sí. Hay mucho reparto de virus al ambiente. Así que siempre con pacientes respiratorios, cuidado de prevención respiratoria, barbijo. Acá la técnica para agarrar la máscara son 2C de casa para hacer un sellado correcto. Sí. A ver si lo hace a las 12. Estas máscaras deben ser transparentes para poder ver secreciones durante la ventilación. Para evitar la obstrucción de la lengua, se utiliza una cánula de Weddell, como podemos ver en pantalla. Esta es la técnica recomendada. Se coloca la mascarilla con una o dos manos dependiendo la cantidad de operadores. Esa es la C. Suele ser también la C y la E, porque las otras dos manos van al mentón en forma de E hiperextiende. A ver si encuentro imagen de C y E. Profesor, ¿y ahí qué ella puso? ¿Puso una cánula por la lengua y después qué iba poniendo? Como iba poniendo eso como una manguerita o qué iba poniendo? No, eso que puso es una cánula de Mayo para evitar que la lengua se vaya para atrás. Esos son dispositivos que tienen una técnica correcta para colocarlo, que si quieren, eso es más de paciente crítico, eso es para otro tema. Si quieren les enseño cómo se coloca una cánula de Mayo, pero no es el objetivo de hoy. Imagen de hiperextensión cervical. A ver. Bolsa máscara, a ver si puedo encontrar. Bueno, acá más o menos se ve. Esta es la letra C, ¿sí? Dibujo. Acá. ¿Ven el dibujito acá? Sí, profe.
Esta es la letra C y esta con los otros 3 dedos es la E. La C y la E, con las 2 manos, lo que hace es obtener un sellado perfecto para que entre todo el aire que hacemos presión en la bolsa. Entonces hacemos 12 con los dedos más largos, el dedo gordo y el dedo... ¿qué dedo es? El anular. No. Y los otros 3 dedos, el índice. Y los otros 3 dedos... El índice, profesor. Y los otros 3 dedos hacen la E. Y tenés la Por técnica eso también al hacer la presión decía que el borde era siliconado. Hacerle la presión debe ser como que tipo una sopapa chupa y queda exacto, perfecto, ¿no? Hay que hacer como una sopapa para que chupe, exacto. Entonces con las 2 manos tenemos la C y la E y aprovechamos e hiperextendemos. En esta posición giramos 45 grados toda la columna cervical y la vía aérea se horizontaliza y el aire entra bien. Lo que hay que favorecer es proteger la vía respiratoria y que el aire entre bien. Entonces tenemos acá les pongo como ejemplo la intubación, donde lo que tenemos que ver es el volumen respiratorio, se usa un ventilador, hay distintos modos respiratorios que no lo vamos a ver, pero solo se los nombro para que sepan que existe y que es la parte posterior y cuando se complica el paciente que ingresa a cuidados intensivos. Cuando sale y el destete del respirador, si pasan más de 30 o 45 días que los pacientes están con respirador, se les suele indicar para proteger tanto las cuerdas vocales como la tráquea, porque tenés que tener un balón constantemente inflado en la tráquea haciendo presión, disminuyendo la circulación, favoreciendo la necrosis de la tráquea, por un tubo que está mucho tiempo. Entonces se le suele indicar las traqueostomías. El paciente... Ahí haces la incisión, ¿no? Ese es el que hace la incisión en ahí le hacen una incisión en el cartílago cricoides, exacto. Y ahí le insertan el dispositivo para traqueostomías, que hay que tener en cuenta que el balón esté siempre bien inflado, bien sujetado. Por acá vamos a aspirar las secreciones. Tengan en cuenta que entramos directamente al árbol bronquial, así que como corresponde, la técnica es estéril. Para la aspiración de secreciones, en estos casos la técnica es estéril. Hay que valorar la necesidad cada 2 horas. Los pacientes suelen tener quinesio respiratoria, donde le hacen la percusión, los golpecitos, todo como vimos la clase pasada. También la profesora había dicho que no hay que hacer tampoco muy seguido el tema de las aspiraciones, porque nosotros también aumentamos las secreciones. Exacto. Si empezamos a aspirar y aspiramos cada 2 horas, lo que favorecemos es que el cuerpo se hiperreactive y genere más secreciones. Claro, por eso tenemos alternativa como una nebulización, la kinesiología, tenemos otras alternativas. Siempre hay que tener en cuenta la saturación de oxígeno en estos pacientes. Hay que tener a mano siempre un carro de paro chiquito por si hace un tapón de moco. Hay técnicas para destapar el tapón de moco. Ahí se inserta la bolsa máscara y se trata de romper esos tapones para hacer más presión. Tengan en cuenta que la presión puede incurrir en que pinchemos un pulmón, entonces no hay que hacer mucha presión y muy seguido. Y en cuanto a la fijación y la curación del ostoma, también es acción de enfermería. Se suele cambiar las gasitas y las tiras una vez por día, porque las tiras, si están más de un día, las tiras que sujetan, que se conectan acá,
que es un cordoncito que suele ser de abrojo, se desajusta con los movimientos de la cabeza del paciente. Si se levanta, si camina, eso se desajusta. Y si está muy flojo, corremos el riesgo de que la tráqueo se salga. Entonces, cada 24 horas, perdón, vamos a revisar siempre la curación, que no esté lastimado, que no haya pus, y la fijación de la tráqueo a ese ostoma. ¿Alguna duda hasta acá? Profe, Si no, pasamos al caso clínico. Profe, ¿me Sí. escucha? Sí, te escucho. Sobre secreciones, ¿a qué se refiere cuando dice de sistema abierto y cerrado? Esa parte a mí no, que usted me podría explicar. El sistema abierto y cerrado para aspirar secreciones. Sí, yo no sé bien la diferencia. Sí. El sistema abierto es el que hacemos habitualmente nosotros, ¿sí? Es Nariz y boca. Claro. Este acá, o a la tráqueo, o a la nariz, o a la boca. El sistema cerrado es cuando el paciente está intubado. El sistema Que sería de aspiración endotraqueal. está incluido en Sí, toda la profesor. tubuladura y no se abre todo el sistema. Entonces está Profesor, cerrado. el cerrado sería la traqueotomía y el tubo endotraqueal, el cerrado. ¿Y el abierto Está sería nariz y todo boca cerrado. o no? Ahora lo van a ver, miren. Ah, bueno. Es todo esto que se conecta al respirador. Esta. ¿Ven que tiene como una manguera con una Sí, bolsa sí. transparente? Bueno, esta punta es la que se conecta a donde está el tubo endotraqueal, y esta es la que agarramos nosotros. Entonces metemos esta sonda directamente adentro del tubo, aspiramos y la volvemos a sacar. Y queda adentro de la bolsa, nunca está en contacto con el aire, nunca se contamina. Es un sistema cerrado, estéril, en donde metemos la sonda por el tubo, aspiramos, apretando el botón verde, ese botón verde, vos aspirás, hace aspira. 1, 2, 3, 4 segundos, soltás. 2 segundos, soltás. Así vas aspirando moco, dejás de aspirar, traes toda la sonda que estaba adentro, que ingresó al pulmón, cerrás la válvula y te queda esto conectado al respirador para usarlo en 2 horas. Entonces no tenés que cambiar sondas a cada rato, ni ponerte estéril vos, ni nada. Ya el sistema es cerrado, el sistema es estéril. ¿El abierto no es estéril o también, profe? El abierto es el que usamos habitualmente cuando aspiramos con la sondita común. Perdón, con esta sondita. Es semi-estéril, profe. Este es Ese, semiestéril porque o abierto. no es que Cuando tenemos, se dice abierto es porque no está estéril del todo la sonda. No, claro. Ah, Por eso usamos ¿Ves? la mano dominante y la otra no. claro, eso- profesor, por eso se A puede ver usar diferentes guantes, el uno de estéril y lo que dijo Flor me parecía también. Aspiración. A ver si hay algún video con sistema cerrado. Aspiración de secreción. Acá. Para Esto una técnica que ven correcta de acá, aspiración de secreciones en pacientes con aislamiento por gota, se sugiere que la aspiración sea siempre utilizando succión cerrada, o sea, un sistema cerrado de aspiración, para evitar el riesgo de aerosolización y contaminación. Se debe aspirar solo cuando sea necesario. Algunos signos que marcan la presencia de secreciones pueden ser un patrón en diente de sierra en la curva de flujo, secreciones visibles en el tubo orotraqueal, frémitos torácicos o rales a la auscultación. Antes de comenzar la aspiración se debe comprobar que el balón de neumotaponamiento esté bien insuflado. ahí está midiendo la presión No se debe atmosférica insertar el del catéter balón. más allá del extremo distal del tubo. Para esto se puede... El balón que está en el tubo endotraqueal adentro de la tráquea.
El tubo endotraqueal tiene un balón adentro que la medida de la presión del balón es con ese dispositivo. Pueden utilizar las marcas en centímetros que tienen tanto el tubo orotraqueal como la sonda de aspiración cerrada. Se mete toda la Se sonda. recomienda que la aspiración no exceda los 15 segundos. También se recomienda preoxigenar al paciente antes y después del procedimiento y o realizar alguna... Cuando habla de preoxigenar, a veces el ventilador que tenga, el respirador que tenga, permite esta función de llevar la FiO2 al 100% unos 2 minutos antes. Entonces, cuando bloqueas el respirador, metes la sonda que ya está adentro y aspirás esos 15 segundos, sacás la sonda y la FiO2 baja al que le habías calculado vos al respirador. Eso es lo que habla cuando dice de... Igual, profe, las presiones eran diferentes en pediátrico y en adulto. Sí, Creo que en sí, pediátrico sí. era de 80 a 100 y en los adultos menos de 150, algo así era. Sí, La sí, sí. presión. Hay que tener en cuenta, lo vamos a ver en pediátricos el año que viene. Son dos datos totalmente distintos. de hiperinsuflación. Ante la imposibilidad de contar con un set cerrado de aspiración, la recomendación es utilizar una pieza como la que se ve en el video, comúnmente llamada catéter de Mount o Schweiber, utilizada generalmente para realizar los procedimientos endoscópicos. De todos modos, desalentamos fuertemente esta práctica debido a que no queda exenta del riesgo de aerosolización de partículas. Bueno. Lo que les propongo, y para los que quieran participar, yo les armé una tabla para que, para los que quieran tener un glosario de palabras nuevas con la descripción, incluyendo también fármaco. Es importante que empecemos a aprender el vocabulario correcto de la medicina para que cuando hablemos de cara anterior o cara anterior del muslo, sepamos que es la cara anterior o la dorsolateral o todas estas cuestiones técnicas de los tecnicismos que tienen las palabras médicas. Es importante que se puedan aprender y practicar. Yo les propongo, esto no es obligatorio, pero para los que lo quieran hacer, en carpetas, en folders, tienen una que se llama Wiki. Si ustedes abren Wiki, se abre una tabla que se llama Glosario A&A, adulto y anciano. Donde acá abajo ven todo el alfabeto y después una pestaña que dice fármaco. El objetivo es, dice palabra de definición, re fácil. Palabras con A, ponen por ejemplo apnea y la definición. Van a la D, disnea y la definición. Van a la R, rales, y van a, es un ruido respiratorio. Se los dejo a disposición, yo voy a ir corrigiendo. Si la definición está correcta y ustedes están seguros, les recomiendo que pinten esa fila de verde. Si no están seguros, píntenla de amarillo y yo puedo revisarla mejor. Entonces solamente... ¿Todo el alfabeto, de todo el alfabeto, el profesor, o solamente las palabras que Las nosotros... palabras que vayamos aprendiendo, por ejemplo, si buscamos esta presentación tenemos tuberculosis, después tenemos mantú, por ejemplo, tenemos... o sea, está hablando sobre este PowerPoint. No, en general y para todo el semestre de toda la materia. Pueden aplicarlo para otras materias también.
Si quieren, pueden cargar todas sus palabras acá. Cuando terminemos, yo se los descargo, les armo el PDF y tienen un glosario de todas las palabras nuevas. Esto se puede descargar, se hace un PDF y tenemos todas las palabras con A, con B, con C nuevas, que es atelectasia, que es enfisema, que es bronquitis, que es traqueobronquitis. Todas estas palabras, esta es una opción también que ayuda a la memorización. Y en la última pestaña en fármaco, si quieren, uy, se borró nombre de droga. Vamos poniendo, qué raro porque yo había hecho esta pestaña, se debe haber borrado. El nombre genérico, la interacción medicamentosa, para qué sirve y no sé, y la presentación, si es en ampolla, en frasco ampolla. Eso podemos ir viéndolo juntos. Lo ideal es que pongamos los datos que ustedes necesitan, para que si hablemos de furosemida, sepan a qué medicación se refiere y por qué, por ejemplo, en pacientes respiratorios se hace furosemida. Se los dejo a discreción en la carpeta Folders. ¿Y eso lo cargamos y se lo mandamos? ¿O se les No, escriban directamente ahí, yo lo veo ahí. Tengan en cuenta de no borrar nada, pero se guarda automáticamente. Yo hago copias todas las semanas. Los que quieran escribir, entran a la carpeta wiki. Si hicieron un listado a mano, por ejemplo, estos días, si hicieron un listado a mano de palabras nuevas con la definición, pueden volcarlas tranquilamente acá al glosario y les queda esto de base para que hagan un glosario. Y no se preocupen si ponen palabras repetidas. Vemos después cuáles son las palabras repetidas, así que la que quieran poner, pónganla, ni se fijen si está repetida o no. Cuando, no sé, una vez al mes o cada 2 meses antes de terminar podemos juntarnos y si hay 3 o 4 palabras iguales, entre esas 3 o 4 definiciones armamos una y la dejamos bien completa. Opción, esto es para aprender glosario de palabras nuevas. Se los dejo acá. Trabajo integrador, esto es opcional, es para todo el semestre. Importante respetar el alfabeto. Las palabras que empiezan con A van a la A, las que empiezan con C van a la C. Y por último, vamos a ver el caso clínico. El caso clínico, por supuesto, habla sobre alteración del patrón respiratorio y de las necesidades de oxigenación. Y el caso clínico es el siguiente. ¿Quién lee? Leo yo, profe. Dale. Dice, paciente de 34 años masculino. Desconoce su tipo de sangre, ingresa con mascada, disnea y tiraje intercostal. Refiere un cuadro gripal con 4 días de evolución, cuya causa aparente fue la exposición a la lluvia del fin de semana cuando volvía de trabajar sin paraguas. Se caracterizó por rinorrea, tos seca que progresa a tos productiva, con expectoración amarillenta, grisácea, acompañada de presencias de pequeñas gotas de sangre, fiebre recurrente de las últimas 24 horas, que no cede, a antipiréticos. Tomó alternado ibuprofeno y dipirona cada 8 horas. Al ver que no bajaba la fiebre y aumentaba la disnea, ingresa por guardia por shock room 6. Bien. ¿Qué hacemos primero? Control de signos vitales. Muy bien, podemos poner control de signos vitales. ¿Qué más?
Esto es para hacerlo entre todos. Es la única vez que voy a explicar caso clínico, así que tenemos que todos participar. Hay que ocultar, Viene profesor. un paciente de estas características. ¿Qué van a hacer ustedes? ¿Se van a quedar parados? No, signos vitales, ocultación. Control de... A ver, el paciente refiere que tiene disnea. Ese es el primer síntoma. Y si nosotros aprendimos que hay que proteger la vía aérea, además de los signos vitales, ¿qué vamos a aplicar? Primero. Y colocamos oxígeno. Oxígeno, sí, chicos, oxígeno. Si el paciente es respiratorio, lo primero que le vamos a poner es Espera, oxígeno. Diana, un poquito, por favor. Espera un poquito, Diana. Deja al profesor hablar. Chicos. Pero si está preguntando, ¿qué quiere que no conteste? No, sí, contesten, chicos. Acción inmediata. Paciente que viene con dificultad respiratoria, antes de buscar el tensiómetro, antes de buscar la sábana, paciente con dificultad respiratoria, entra al shock room. Lo primero que vamos a poner es una máscara con oxígeno. Y después controlamos los signos. Oxigenoterapia, oxigenoterapia. Y acá podemos poner una máscara simple, una Venturi, una Canula nasal o una... Reinhalación. ¿Por qué una nasal no? ¿Cómo? ¿Por qué no Repita, pondría profe. una nasal, por ejemplo? Porque es de bajo flujo. Porque es de bajo flujo. Acá dice, ingresa con marcada disnea y tiraje intercostal. Con una cánula no le lleva oxígeno para nada. No le va a entrar nada con una cánula. Entonces, vamos a el caso clínico. Dice masculino. Vamos a pintar. Desconoce su tipo de sangre. Esto ya es un alerta. Acá hay algo raro. Dice, ingresa con marcada disnea y tiraje intercostal. Esto ya nos dice que el paciente necesita oxígeno urgente. Si vemos que hay tiraje intercostal y que usa los músculos accesorios, es porque ese diafragma ya no da más. Necesita oxígeno que no sabe más de dónde sacarlo. Está haciendo un sobreesfuerzo de todo el aparato respiratorio porque necesita oxígeno. Refiere un cuadro gripal con 4 días de evolución, cuya causa se caracterizó por rinorrea que progresó a una hemoptisis. Ahí ya tenemos otro dato más. Arrancó con una agüita que le caía de la nariz y ahora cada vez que se suena la nariz le sale sangre, gotitas de sangre. Entonces, estas son todas cosas que nos tienen que hacer pensar de la gravedad que puede tener un paciente. Luego dice que refiere fiebre y que no cede a antipiréticos. Así que si no cede a antipiréticos y que ya tomó vía oral, ese paciente necesita una vía urgente. Para algún tipo de infección, ¿verdad? Entonces, el tercer punto va a ser canalizar. Venoclisis. Ese paciente necesita una vía, porque en estas condiciones hay que pasarle bastante medicación. Entonces, las primeras acciones para un paciente respiratorio de estas características: oxigenoterapia, protegemos la vía aérea. ¿Qué posición le vamos a poner al paciente? En posición Fowler. Fowler o semifowler. Muy bien, Fowler o semifowler. Tiene que estar sentado o semisentado para expandir
exacto, por la ortoapnea, para expandir esos pulmones lo mejor que pueda. Y los signos vitales cuando los toman les da estos datos. ¿Quién lee? Walter, dale. A ver, tensión arterial 150 sobre 100 milímetros de mercurio, frecuencia cardíaca 100, Latidos por minuto. latidos por minuto, frecuencia respiratoria 25 latidos, No, temperatura, respiraciones. perdón, 25 respiraciones, temperatura 38 grados centígrados, saturación de oxígeno 78%, peso 116 kilogramos, talla 1,74. Igual está bastante excedido en peso también. También está obeso. Bien, acá Obeso, cuando claro, sí. sabemos, tenemos una obesidad bastante importante. Entonces, con estos datos, por ejemplo, ¿cómo calculamos el índice de masa corporal? ¿Recuerdan? ¿Qué, mi amor? Se Peso los por dejo, talla. se los dejo para que ¿No lo es busquen peso después. por altura al cuadrado, profe? Por ahí anda, por ahí anda. Entonces, la próxima acción, ¿cuál es? Ahora sí tengo que explorarlo. Claro, exploración física o... física. Ahí ya lo medio que lo estabilicé. Sí. Tengo esos signos vitales, ya lo tengo con oxígeno, lo tengo en la cama, ya tiene un suero y ahora tengo que explorar todo para ver si encuentro algo más. Si encuentro Exploración, efisema o... ¿Se todo. hace los fluidos torácicos, profe, o no? Ya no Todo, hay. sí, hay que, Ah, bueno. con estetoscopio hay que Sí, sí. auscultar los dos campos pulmonares, el corazón. El cuerpo está lleno de ruidos, Sí. lleno de ruidos. Y cada ruido es característico. Exploración física y anamnesis. Entonces, la exploración física brinda estos datos. ¿Quién lee? Examen físico. Paciente despierto, febril, manifiesta escalofríos. Ojos. Presenta leve ictericia. Boca. Mucosas orales secas. Orofaringe congestiva. Tórax. Respiración conservada con uso de musculatura accesoria y... Ay, me la corrió. Y tiraje intercostal. Corazón. Ruidos cardíacos regulares. Normofonéticos. No soplos. Abdomen suave, depresible, no doloroso, RHA presentes. ¿Qué es Extremidades. RHA? ¿Alguien sabe qué es RHA? Ruidos hidroaéreos. Son los ruidos de la panza. Si los ruidos hidroaéreos están ausentes, estamos en un problema. Quiere decir que toda la parte digestiva está paralizada. Si no hay ruidos, los intestinos están paralizados. Siempre tiene que haber ruidos en el abdomen. Si no hay ruido, si es mate, si escucho silencio y tiene dolor al tocar, tiene abdomen rígido, por ejemplo, puede ser una apendicectomía, una apendicitis, una hepatitis. Algo está pasando porque no hay ruidos. Entonces, los ruidos hidroaéreos, que son los ruidos de la panza, tienen que estar siempre presentes. Si no están presentes, estamos en un problema. Seguí, Walter. Extremidades simétricas edematosas. Y me lo sube un poquito porque no se ve. Sí, son dos signos más. Dos de 3. Dice 2 positivos de 3. ¿Qué significa, profe? Eso no lo vi nunca, por ejemplo. Si tiene, a ver, voy a buscar una depresión, edema, imagen. ¿Ven esta foto? Que si hunden el dedo, queda marcado. Sí.
Depende de cuánto tiempo quede, es un signito, dos signitos o tres signitos. Suele decirse signo de Godet. Es el que determina la anasarca. Por eso les digo que es importante la Wikipedia, porque son muchas palabras nuevas que por lo menos hay que saber qué es. El resto de la explicación etiológica, fisiopatológica y todo el historial podemos buscarlo. Pero por lo menos saber que si es un Godet positivo, quiere decir que está bastante hinchado, que hay retención de líquidos. Esto quiere decir que hay líquidos retenidos. Y si yo presiono y se levanta rápido, es un signo positivo. Si yo presiono y sigue hundido, son dos signos positivos. Si yo presiono y sigue hundido y no se levanta, son tres signos positivos. Son 3 de 3. Y eso es la anasarca, que es la hinchazón, acá ya que estamos, porque el caso tiene esto, es la hinchazón general de todo el cuerpo, en donde los líquidos, todo lo que es el líquido plasmático, se retiene, se queda estancado. Todo lo que tiene que excretarse por los medios linfáticos, por ejemplo, o por la excreción natural como la orina o la materia fecal, no puede salir. Entonces, por eso, por ejemplo, a los pacientes respiratorios se les da furosemida, que es un diurético, porque necesitamos sacar todo este líquido que está ejerciendo presión a los pulmones y que los pulmones no pueden hacer su actividad habitual. Necesitamos sacar el líquido que está comprimiendo a esos pulmones. Estos pacientes suelen llevar sonda vesical, exacto, para hacer un control estricto del ingreso y del egreso, más las pérdidas insensibles. Volvemos al caso clínico. Acá tenemos varias cosas que hay que rescatar para pensar en diagnóstico. Por ejemplo, dice que los ojos presentan ictericia. ¿Y esto es un signo de qué patología? De la hepatitis. La hepatitis, que es la inflamación del hígado, cuando está alterado, tienen como los ojos amarillos, ¿no, profe? No solo los ojos amarillos, toda la excreción, natural que ocurre de la bilis. La excreción natural de la bilis es desde el hígado, conducto izquierdo o derecho, van a la vesícula actúa como esponjita y secreta a través del conducto de Wirsung al intestino, secreta la cantidad de bilis necesaria para degradar la grasa. Si el hígado está inflamado, esta acción no se realiza correctamente. Entonces esa bilis, por ejemplo, empieza a pasar al torrente sanguíneo y lo vamos a ver en dos casos característicos. Primero, la persona se pone ictérica, toda la piel se pone amarilla. Y el primer síntoma arranca en la conjuntiva de los ojos. Los ojos se empiezan a poner amarillos primero. Entonces, esos ojos amarillos, vamos a buscar ojos ictéricos. ¿Ven? Toda la conjuntiva se pone levemente amarillenta y eso nos está indicando que el hígado no está funcionando correctamente. Doctor, tiene ictericia en los ojos. La conjuntiva está ictérica. Bueno, entonces vamos a pedir enzimas hepáticas. Entonces piden un laboratorio de enzimas hepáticas y resolvemos este signo que estamos viendo. Después dice boca, mucosas orales secas, orofaringe congestiva. Está muy inflamada y está seca. Necesita agua este paciente. Está deshidratado. Esto nos quiere decir esto.
tenemos el uso de la musculatura accesoria y los intercostales, así que esto quiere decir que el paciente es un paciente que necesita ayuda urgente, estamos en una emergencia. El paciente está utilizando ¿Esto siempre ocurre sus en el músculos fumador? ¿Ocurre accesorios. siempre? Sí, esto es recurrente en los fumadores. Después el corazón dice que los ruidos están regulares, así que no hay arritmia, nada, el abdomen también, y los ruidos hidroaéreos presentes. Las extremidades están simétricas, pero tienen leve retención de líquidos. Cuando hacen la entrevista obtienen los siguientes datos. ¿Quién lee? Masculino, Bueno, masculino, casado. Espera, Perdón. Walter. Sí, ¿Quién arrancó? ¿Quién es? ¿Andrea? Sí. Dale, Andrea. Masculino, casado, 4 hijos, secundaria completa, minero, religión, testigo de Jehová, tipo de sangre lo desconoce, diabetes mellitus tipo 2, hábitos, micciones al menos 4 veces al día, excreción fecal 1 o 2 veces al día, medicamentos no refiere, alcohol, tabaco y drogas, fumador social, ETS no refiere. ¿Qué es ETS? Enfermedades de transmisión sexual. Hospitalizaciones previas por cetoacidosis diabéticas y los antecedentes es madre con diabetes tipo 2, no refiere alergias, inmunizaciones, última vacuna hace 2 años antitetánica por un corte en el brazo, convive con su esposa y 4 hijos, trabajador de minas, de carbón, trabaja 10 a 12 horas por día, exposición constante a fumadores activos, refiere ser fumador social, a veces tos fumadora. Bien, para llegar a todos estos datos, ¿qué preguntas tenemos que hacer? ¿Quién arranca? Bueno, Ya tienen si es las casado, respuestas. Eso, ahí está. o sea, si Si es es casado, casado. si tiene hijos, Ujú. bueno, la religión, ¿Qué nivel académico tiene? Sí. Pero este tipo de sangre que no sabes porque es testigo de Jehová. Exacto, suelen no Claro. decirlo. Esto lo puse a propósito porque, bueno, ahora en el mercado hay sangres sintéticas, así que no sería un problema la transfusión de estos pacientes, pero siempre es un inconveniente frente a esta religión, por ejemplo, que no admiten transfusiones sanguíneas. ¿Pero Que qué a veces significa sangre sintética? son sangres artificiales. ¿Pero por dónde se...? Ellos no tienen sangre real de otro. Ellos tienen sangre, pero no aceptan la sangre de otro. Ni siquiera de un familiar. Es como Creen que si que la sangre es pura. su propio cuerpo. ¿Cómo? Según mis tíos, que son testigos de Jehová, dicen que si uno recibe sangre de otra persona, como que estarías contaminando tu templo, que sería tu cuerpo. Exacto. Que tu sangre es pura y es tuya nada más. Claro, porque así te creó Dios. Entonces eso no les permite a ellos recibir sangre de otro cuerpo. Como que estaría alterando la creación divina. La naturaleza. Claro, no sabía eso. sí, piensan así. Y hay que Y después, respetarlo, bueno, Vamos a Tal tener cual. un montón de tipos de pacientes distintos. Estos se los puse a propósito porque quiero que planteemos este tema porque les puede tocar. Llegar y decir, no, soy testigo de Jehová y te van a pedir que lo escribas ahí y que quede registrado que no aceptan transfusiones de sangre. Y ha ocurrido casos de juicios porque el paciente se muere porque lo único que necesitaba era una transfusión. Sí, es verdad eso. Entonces es importante empezar a pensar con la cabeza y empezar a
ver qué posibilidades de atención puedo brindar frente a estos casos, porque nos puede tocar en donde dice el paciente no quiere sangre y bueno, ¿y cómo actúo frente a esos casos? Claro, ¿qué ¿Qué hacemos? Nos ¿Qué tendremos hacemos? que aceptar nomás, porque no vamos a Una ir. cosa es aceptar y después hay que pedir intervención del comité de bioética de la institución. Ah, Claro, pues si se Porque, nos muere, ¿qué pasa? O sea, claro, estamos en un lío. si se muere es una negligencia médica, ellos Claro. pueden hacer juicio, es toda una cuestión. Esto es como pedir la eutanasia. Necesitamos al comité de bioética, quien nos indica todas estas acciones para poder hacer o no hacer. Porque yo voy a dejar morir a un paciente porque no puedo transfundir, porque no consigo el tipo de sangre sintético para este paciente eh, y poder transfundirlo. Pero bueno, ¿qué otras preguntas más? Las respuestas están acá, así que solamente tienen que pensar preguntas. Si consume algún medicamento. Sí. Las deposiciones por día. Sí. los hábitos. Si ya tuvo Los alguna hábitos, intervención. los hábitos alimenticios. Los antecedentes que dice. Muy bien. El laboratorio nos muestra una leucocitosis aumentada, una neutrofilia. En la parte respiratoria tenemos una alcalosis respiratoria y una acidosis metabólica, que no hace falta que sepan qué es, pero es un desorden metabólico respiratorio propiamente dicho. Después tenemos, bueno, los electrolitos. La placa nos muestra esto. En cuanto a placas, yo les dije que aprendan a visualizar si es una radiografía de tórax o la radiografía que sea, normal o patológica, que aprendamos a diferenciar eso. Por ejemplo, acá en la base izquierda tiene un leve difuminado que representaría, por ejemplo, esta posible neumonía, que es el diagnóstico que puede tener el paciente. Acá les dejo unas resonancias en donde se ven, acá mirá, el pulmón, la mitad del lóbulo del pulmón desaparecido, ¿lo ven? Sí. Quiero que vean eso, que cuando vean una placa sepan si está al derecho o al frente, y si es patológica o sana. La indicación que nos dio el médico fue, bueno, el oxígeno por la máscara de no reinhalación con oxígeno al 100%, solución fisio a 42 gotas. Si va a 42 gotas, ¿cuántos sueros entran en un día? La pregunta ¿Cuánto del trae, millón, profe? ¿Ah? ¿Vieron cálculo de goteo? No lo vimos, profe. Perdón. No sabe, no No. contesta. Listo. Entonces, Profe, nos habían dicho que ya existen máquinas, que usted solamente pone lo que le Sí, las elija bombas. el médico. Sí, las Dame. bombas de infusión. No en todos lados hay, pero estas son las bombas. Ustedes ponen 42 milímetros y va a 42 gotas por minuto. Pero si no tenemos bomba y tenemos chapita o tenemos ruedita, hay que hacer el cálculo con el relojito. Claro, pero eso no nos explicaron, profe. No, entonces se los voy a explicar yo la próxima clase. Pensé que ya sabían cálculo de goteo. No. Sí. O sea, profe, que tendría que caer 42 gotas en un minuto. Exacto. Sí, es con el reloj que nos guiamos con eso. Exacto, cuando contemos las gotitas tienen que caer aproximadamente entre 40 y 42 gotas por minuto. Sí. Bueno. Los medicamentos indicados son antibióticos Ampisulva cada 12, 3 gramos, y claritromicina 500, el frasco ampolla tiene 500 cada 12 horas.
Si tuvieran que ponerle horario, ¿qué horario le pondrían a uno y a otro? ¿Y a la mañana y a la noche? De las 8 de la mañana a 8 La de la hora, noche. la hora. La AMPI Sí. podemos poner 8:20 Esa. y la Claritro. El médico cuando pone esto, Claritro cada 12. Los horarios habituales son 8, 10, sería, si es cada 8, es 8, 16 y 24. Claro, sí. Si es cada 12, puede ser 8:20, 10 y 22, 9 y 21, siempre que esté dentro de tu rango horario y no cerca de la entrega de guardia. Claro. Si es cada 4 horas igual, siempre enfermería es quien acomoda los horarios. Entonces, como es quien acomoda los horarios, ¿en qué horario pondríamos, por ejemplo, la claritromicina para que no se junte con la AMPI? ¿Y de 10 puede ser a las 10 de la mañana? Muy bien, 10 y 22. Y 22. Exacto. Entonces ahí, con una diferencia de 2 horas, cuidamos la vía. Solamente por poner una diferencia de 2 horas. Genial. ¿Entienden cómo es ¿Esto el era caso clínico? por vía, profe? Sí, acordate que tiene venoclisis. Y la antipirona, bueno, eso es. ¿Cómo? Que habló antes de la furosemida, ¿eso era solo en una ocasión nomás se le dio? No, esta es la primera indicación médica. Tranquila. Y te dice, preparar carro de paro puede necesitar asistencia respiratoria mecánica. Esa es la primera indicación médica. Acuérdense que estamos en el shock room todavía. El paciente entró, hicimos las acciones iniciales, tomamos los signos vitales, hicimos el examen físico, hicimos la entrevista, llegó el laboratorio, vino las placas, el radiólogo, hicimos la placa. Todo esto es para llegar a un diagnóstico. Todavía no sabemos cuáles son las indicaciones finales. Estas son las primeras indicaciones porque ya sabemos que si es una neumonía hay que arrancar con el antibiótico enseguida. Y el diagnóstico médico dice que puede ser, por ejemplo, una neumonía adquirida en la comunidad. Que como ya dijimos, la neumonía adquirida en la comunidad es la que se adquiere, valga la redundancia, antes del ingreso a la institución o hasta cuántas horas después. ¿Cuánto? 48 horas, exacto. Las primeras 48 horas, si el paciente tiene signos y síntomas de neumonía, es una neumonía adquirida en la comunidad. Si pasan las 48 horas y a los 10 días se agarra una neumonía, es una neumonía intrahospitalaria. Y si el paciente tiene respirador y se agarra una neumonía, es una neumonía intrahospitalaria con respirador, NANAP, con asistencia ventilatoria. El paciente siguió evolucionando, entró a UCI, hizo anasarca, que es lo que vimos recién, se edematizó completamente, se llenó de líquidos, se le hizo una biopsia pulmonar que le dio que tenía cáncer en el diagnóstico, en el hemitórax derecho, hay ruidos respiratorios positivos y estuvo 2 meses internados, en donde, entre otras cosas, tuvo ese desequilibrio hidroelectrolítico que vimos al comienzo y ahora está con gastroenteritis, tiene una diarrea, tiene GEA. Y los diagnósticos de enfermería les pongo 3 para que ustedes piensen alguno más. Les pongo los más clásicos. El deterioro del intercambio gaseoso, el patrón respiratorio ineficaz y la ansiedad del paciente. Siempre les pongo, aunque sea uno psicológico, mental, uno que atraviese a las emociones, para que podamos hacer acciones de contención psicológica. En este caso, la ansiedad. Y son las 11 y llegamos hasta acá.
¿Cómo vamos? ¿Mejor? Hay que leer mucho, ¿eh? Sí, profe, mucho. Sí, profe. Pero yo lo que le pregunto, profe, discúlpeme, ¿no? Sí. Usted no hay una guía, por ejemplo, el paciente entra con problemas respiratorios, ¿no hay una guía de cómo hacer una valorización que son siempre los 3 mismos casos o los 4 mismos casos? Como nosotros por ahora que estamos empezando, entonces ya sabemos que tiene el respiratorio y puede tener alguna Es de esta estas la guía, tres cosas. la Sí, sí. acabamos de hacer, Walter. Esto es Sí, lo no, que hay que yo hacer sé, yo sé. primero, esto es lo... No existe una guía, la acabamos de inventar. Claro, Hay está bien, está bien. algoritmos en libros para actuar, pero es distinto a lo que queremos hacer. Eso son acciones médicas. Y nosotros estamos viendo acciones de enfermería. Chiques, nos vemos el próximo viernes. Arrancamos con cardio, Listo, profe. ¿sí? ¿Alguna duda? Sí. Profe, ¿Alguna ¿esto lo va a pregunta? subir a Todo esto lo subo a Edmodo durante el día. Ah, buenísimo. Gracias, profe. ¿Sí? Que tengan un buen fin de semana y nos vemos el próximo viernes. Los que Igualmente. quieran participar de la Wikipedia, empiecen a colocar sus palabras con sus definiciones. Les va a servir un montón, tanto para fármaco como para clínica médica y quirúrgica, porque hay muchas palabras, muchas. Está bueno eso, profe. Gracias por eso. Así que lo que necesiten, a disposición. Que tengan un buen día. Nos vemos, chicos. Gracias, mi amor. Gracias, profesor. Muy bien. Gracias, profe.